¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bien el día de hoy. Yo soy Jesús Nava para la gente que no me conozca y les doy la bienvenida a este podcast y a este primer episodio de Más Allá de las Gradas. Un podcast diferente en el que vamos a abordar distintos temas del deporte, no solamente de fútbol, de muchos deportes, en el que si bien se sabe que a veces el deporte luego mucha gente lo ve como algo separado, ¿no? De temas políticos, sociales, creencias incluso, a veces no está tan separado, a veces influye mucho en el deporte y el deporte también ha influido en muchos temas fuera de las gradas, obviamente, que han generado cambio de pensamiento y muchas protestas que han hecho que el mundo y la sociedad cambie como la conocemos el día de hoy. Y para este episodio nos acompaña Gaby. Gaby, gracias por estar con nosotros, por tu tiempo también. Muchas gracias por la invitación y como bien lo mencionabas, podemos hablar de clasificaciones al Mundial que salvaron una guerra civil. Claro. Podemos hablar de ciertas modificaciones a playeras que devienen de temas políticos, temas sociales que se pueden dar y pues con este tema que evidentemente lo vas a presentar ahorita en un ratito, pero que también tiene que ver mucho con la ideología y la creencia, más allá de la cábala y del juicio que existe todavía de las personas hoy en día. Sí. Como bien mencionas, Gaby, hay muchas veces que en el fútbol, e incluso en el deporte en general, ¿no? Se crean muchas cábalas, ¿no? Por ejemplo, nuestro fútbol mexicano lo podemos saber muy bien, ¿no? Hay cábalas de que de repente la playera, no sé, el número, los que vamos a Cruz Azul sabemos de esto, el número 33, que por ahí estuvo en su tiempo, las canciones. El sexto lugar, que no clasifica, que nunca es campeón, nunca ha sido campeón, un sexto lugar que clasificó a Liguilla, nunca ha sido campeón del fútbol mexicano. Sí, hay cosas ahí que la gente se empieza a hacer creencias como símbolo de buena suerte, de que por esto vamos a ganar, por esto vamos a tener suerte, y juega mucho ese papel, el de las cábalas en el deporte. Y el día de hoy vamos a hablar de una, ¿qué será? Cábala, creencia que realmente fue algo grotesca en la historia del fútbol brasileño puntualmente. Mira, yo más que decir que fue una cábala, yo lo pondría más como un cliché y un prejuicio que existió, claro, a raíz, y ya los voy a spoilear, del color de piel. Claro. O sea, a raíz de eso, si uno pensaría, y seguramente se va a escuchar muy mal, pero si uno pensaría que la esclavitud se acabó con la caída del Imperio Español, bueno, están muy equivocados porque de alguna u otra forma sigue existiendo el racismo, en este caso por el color de piel. Claro, y es un caso que se dio puntualmente en el fútbol brasileño. Para la gente que no sepa mucho de este tema, tiene su origen a partir del Mundial de Brasil, 1950. Así es. El mundial que era el segundo mundial que se jugaba en Sudamérica, después de este parón que hubo tras la Segunda Guerra Mundial. Regresa la Copa del Mundo, regresa a Brasil para tratar de candidatearse como ese equipo que podría ser del fútbol de élite, ¿no? Se quería posicionar como un campeón del mundo, en su casa lo quería hacer, y de ahí radica el problema, creo yo, porque muchos medios brasileños, Gaby, muchos medios no sé si del mundo, pero sí de Brasil, decían que Brasil, incluso antes de arrancar la Copa del Mundo, ya era campeón del mundo. Y es que venían de ganar la Copa América de un año antes y digo, no me quiero esperanzar con la idea de que había medios europeos que tachaban a Brasil como el mejor equipo, pero al menos sudamericanos sí. O sea, al menos lo que eran uruguayos, incluso los paraguayos, podría decir que en esta guerra interna que existe entre ellos como equipos, en cuanto a la CONMEBOL se refiere, ponían a Brasil como el serio candidato a ganar porque evidentemente el Mundial era en su casa, con su gente y con el equipo que traían y lo que representaba realmente en ese entonces no era verde amarela, pero el equipo que a la postre sería la verde amarela. Que ya empezaba también el tema de las playeras, ¿no? Pero ya lo veremos más adelante. Y justamente como dices, traían un buen equipo, o sea, y el hecho de que de hecho acaban de construir el Maracaná, que en ese momento era considerado el estadio más grande del mundo, y obviamente la gente ilusionada, y luego tras el papel que hace Brasil en esa Copa del Mundo, porque goleó a los rivales de su grupo, entre ellos México, que fue el que inauguró y terminó goleado. Y después México mágico. Exactamente, no cosa normal, ¿no? Y pasa sin problemas esta fase de grupos. Y para ese mundial, para los que no es el formato que conocemos ahora, o el que vamos a conocer ya en este mundial que viene, en ese mundial eran 4 grupos, calificaba el primero de cada grupo y se armaba otro tercer grupo. Los 4 líderes de cada grupo pasaban ese grupo y el que quedara líder de ese grupo era el campeón del mundo. Cada equipo jugaba 3 partidos y vamos a hablar un poquito de Uruguay. Y nos quejamos del play-in en la Liga MX. Nos quejamos del play-in. Uruguay llega a la Copa del Mundo, muchas selecciones no califican ese mundial o deciden no ir, no asistir, entre ellas selecciones europeas. Y Uruguay se queda con un grupo de 2 equipos, Uruguay y Bolivia. Y Uruguay califica facilito a ese grupo. Brasil tuvo que jugar 3 duelos. Sí. Uruguay nada más jugó 1 contra Bolivia, que sabemos lo que es Bolivia ahorita y lo que era antes. 8-0 ganó Uruguay ese partido.
y se califica a la fase final. Sí, digo, Bolivia es fuerte en su casa cuando juega en La Paz, por los niveles que está sobre la altura del mar. Sí. Evidentemente ya en una competencia mundialista seguramente sería menos competitivo de lo que se espera, pero tal cual como lo mencionas, podríamos decir que en un tema entrecomillado, Uruguay la tuvo fácil porque no tuvo un desgaste. Exacto. O sea, fue 2 partidos que no le exigieron mucho y Brasil tuvo que jugarse 3 que tal vez no le exigieron tampoco tanto, pero de alguna u otra forma jugar un tercer partido sí te podría dañar y más allá de lo físico y lo que podría generarte en el cansancio, alguna lesión de futbolistas, alguna sobrecarga o pues, no sé, alguna expulsión, alguna suspensión que podría haber suscitado en ese momento que pudo haber mermado inclusive más a la selección brasileña. Sí. Y parece que a lo mejor y por ahí hubo un factor, ¿no? Porque llega esta fase final, Brasil arrolla a España, si no me equivoco Suecia es el otro equipo que termina siendo goleado, Brasil sumaba 6 puntos. Uruguay me parece que por ahí con trabajos le ganó a España, por ahí le empató a Suecia y Uruguay estaba obligado a ganar el partido con Brasil en el Maracaná, a un Brasil que venía goleando al que se le pusiera enfrente. Obviamente en el papel Brasil era el que iba a ganar el Mundial. Que ojito, no era una final. No. O sea, se disputaba el primer lugar del grupo, exactamente. por así decirlo, ¿no? Fue una final ya en lo metafórico, en lo romántico del Mundial, de decir este equipo ya con 6, este con 4 puntos. Si empatan, pues el Brasil es gran campeón. Si gana Brasil, evidentemente, pero si Uruguay llegase a ganar, pues le va a pasar por un punto tan solo al Brasil en ese entonces. Entonces no era una final, pero sí fue connotada como tal por lo que representaba la cantidad de puntos que podían adquirir cada equipo. Sí, fue el orden, digamos que por conciencia del destino favoreció para que los dos mejores, que los que tienen los puntos se vieran al final. Porque fácil pudo haber sido un Suecia, que Uruguay se jugara la posición con Suecia y Brasil con España, ¿no? O sea, se dio para que, parece que todo estaba ya incluso armándose para la catástrofe que se venía, ¿no? En ese Mundial. Sí, nos quejamos de Joseph Blatter apenas, tal vez en ese entonces también existía ese tipo de mano negra. Puede ser, sí, ¿por qué no? Entonces llega esa final y Brasil se va adelante, va ganando el partido y empieza ahí la catástrofe, ¿no? Sí. 2 goles de Uruguay y con eso Brasil pierde la Copa del Mundo y ahí comienza yo puedo decir, un caos social en Brasil, ¿no? Sí, empieza el deceso de una afición brasileña y tal cual, o sea, suena muy fuerte la palabra, el del fallecimiento, pero pasó. Gente que se suicidó a raíz de haber perdido por lo mismo. Sabemos que el país de Brasil es muy futbolero. O sea, ellos prácticamente, no sé si has visto tenido la oportunidad de ver la película de Pelé en Netflix, que cómo hacen el movimiento en las favelas, que no jugaban como tal con una pelota, sino como con un costal de arena que lo dominaban. Ellos nacen con eso prácticamente, o sea, casi están jugando en el útero de la mamá, dominando algo porque crecen con ese talento. Entonces Brasil, evidentemente, al escuchar todo, bueno, en ese entonces no existían medios, era más periodístico todo el show. Pero al existir y leer todo eso era como, pues nos confiamos y ya, o sea, ya no hay nada que nos detenga. Y pues viene el balde de agua fría sobre las cabezas y resulta que no ganan el Mundial y empieza todo esto que decías, este cambio social que se da por culpa del portero. Del portero, porque justamente, y la gente que es fanática al fútbol lo entenderá perfectamente, cuando un equipo pierde, siempre buscamos un culpable, ¿no? Nunca va a ser como tal el equipo, siempre hay el jugador que no metió ese gol, justamente el portero, y en esta ocasión con Brasil, pues fácilmente la afición va y dice, el portero es el culpable, y lo más, para mí sorprendente, incluso hoy lo pienso ridículo, es, perdimos no porque el portero era malo, o porque el portero Barbosa, se llamaba Barbosa. Barbosa. Era un buen portero, era un muy buen portero en Brasil, pero le dicen, es culpa del portero porque es negro el portero. Sí. Porque es un portero de color. Anulo funa, por si quieren funar por decir la palabra. Se tiene que decir. Anulo funa, pero es real. Así fue, y lo dije al principio. O sea, el color de piel fue un factor determinante para que catapultaran a este hombre a su muerte prematura en el fútbol. Porque, a ver, lo pensamos de decir, seguramente ya no lo llamaron a la selección y regresó a su equipo y todo bien. Sí. Lo mental, lo anímico, lo emocional, o sea, a ver, hoy lo vemos en un tema más psicológico, hablando de eso. Si hoy te tratan así, y lo hemos visto con N cantidad de futbolistas de color, Bukayo Saka, Vinicius, que han sido víctimas de racismo, terminan yendo al psicólogo. Terminan yendo al psicólogo para superar esta etapa, esta faceta en donde son insultados a raíz de su color de piel, cuando según ya no existe. Ahora imagínense en una época en donde estaba prácticamente, estamos hablando que estábamos saliendo de un genocidio de los alemanes contra los judíos. Estamos hablando que estamos en una época reciente de
O sea, bueno, no tan reciente, pero de la conquista de España, bueno, de la independencia más bien de México, pero en su momento fue conquista de España, y evidentemente el racismo y la esclavitud que existía. O sea, era un periodo de tiempo que se podía ver muy grande los años, pero un corto tiempo en el que ustedes ya superamos esa etapa. No, vuelve a caer, y esta vez dentro del deporte más popular del mundo, que siempre lo ha sido. Y no exagerabas cuando decías el tema de un futbolista que su carrera murió muy prematuramente, porque no exageramos. El portero Barbosa, cuando termina esta etapa del Mundial y que es señalado como el culpable, su carrera se acabó. Por ahí estuve leyendo que ya muchos clubes ni siquiera se interesaban en él. O sea, realmente fue el acabose de su carrera, y él mismo lo dijo, que la pena por ejemplo, la pena en Brasil, la pena máxima en Brasil es de 30 años. De cárcel. De cárcel. Okay. Y él superó esa cifra con todo el desprecio, las críticas, las burlas, me imagino también, y el que le cerraran muchas puertas a este portero en su carrera, porque por ahí también investigué que en alguna, ya veterano, ya retirado, sí, obviamente, quiso acceder a un entrenamiento de Brasil previo a la Copa del Mundo, que si no me equivoco 2002. Ajá. Y le cerraron las puertas porque decían que ese portero no lo dejaron pasar porque era de mala suerte. Imagínate. Pues no lo dejaron pasar en el entrenamiento. O sea, ya en ese entonces no era pensar en el color de piel, porque también vamos a hablar de eso un poquito más adelante. El portero de 2002 en Brasil, exacto, ya no era blanco, para no spoilear otra vez. Entonces, eso ya hablaba más del nombre. O sea, era como decir Moacir Barbosa, y era como de, ay, no, Cruz, que venga Cruz, que venga Jesús, sí, no sé, ¿no? O sea, ya era un temor fundado que tenían de decir, es que seguramente si viene Moacir a vernos nos va a echar la sal, y todo lo que hemos construido lo vamos a perder. Y que no solo se quedó con Barbosa, porque pasaron años y la afición brasileña, incluso los entrenadores, no tanto, yo creo, por parte de los entrenadores, no creo que tanto el tema de que creyeran realmente que por poner un portero negro iban a perder, sino por la crítica del país, sí, de Brasil en poner un portero de color, porque durante 50 años Brasil no jugó con un portero negro titular en una Copa del Mundo. Sí, o sea, también eso te habla de un cliché que existía, bueno, seguramente todavía existe, de que lo que te dicen o lo que te llegan a decir te pesa más que lo que realmente puedes ver, ¿no? Porque podría ser un portero que podría ser apodado el pulpo porque ataja todas, sí, y tiene 6 brazos, y de pronto lo ves acá aventarse, moverse, pero pues nada más porque era de color, era como de, híjole, seguramente, pues no, tal vez te voy a llevar al Mundial, tal vez, pero si puedo no hacerlo, si puedo evitármelo, pues mejor te quedas en Brasil, en tu casita, ¿no? Para disfrutar tu vida. Y se me hace muy lógico, porque muchos pueden decir, pues es que a lo mejor no hubo un portero negro, pero estamos hablando de Brasil. Sí. Yo creo que el porcentaje es mayor de gente de color en Brasil, es mucho mayor que de gente blanca. A mí me cuesta trabajo creer que no haya existido en todos esos años un muy buen portero negro para ser titular en Brasil. Me cuesta mucho trabajo creer eso. Y lo platicamos recientemente, los últimos, vamos a decir 3, porque digo, uno no es titular indiscutible, pero en su momento lo fue, pero los últimos 3 porteros de la selección brasileña han sido blancos. Claro. Julio César, si no me equivoco, fue desde 2006 hasta 2014. Después estuvo la batalla, y está todavía vigente la batalla entre Ederson y Alisson Becker, y estamos hablando de que los 3 son blancos. Entonces lo discutimos en algún punto de decir, y si otra vez regresó la misma cábala, el mismo cliché de decir, ¿sabes qué? Otro portero negro no, porque seguramente la maldición otra vez recayó sobre Brasil y no vamos a ser campeones del mundo hasta que pues pasen 50 años y traigamos otro portero negro, o hasta que nos hagamos una limpia para quitarnos toda esa malaria que existe según el pueblo brasileño. Sí, porque o sea, si te pones a ver los números, realmente, ¿cuántos mundiales ha habido? O sea, sí. Y en tantos mundiales, solamente en 2 hubo 2 porteros de color. O sea, fueron 3, ¿no? 3 mundiales. Ajá, el de Francia también, ¿no? Francia 98. Y aún así es un... Sí, a ver, mínimo. Es un número más para la estadística, pero es lo mínimo. Es lo mismo, o sea, sí. El porcentaje es muy... Sí, es casi inexistente. Sí, entonces ahí está el punto, ¿no? Pero después pasa el tiempo y llega el Mundial de Francia. De Corea. ¿El 2002? Brasil es campeón del mundo con un portero, pero ahí aparece ya en la lista Dida. Un portero negro. Ajá. Y la verdad, estuve investigando mucho los datos de los porteros de esa Copa del Mundo. Dida en el Mundial del 2002, y por lo que había ganado previo, tenía números para poder haber sido portero titular de Corea-Japón 2002 y Morón cae. Y aún así, el portero fue Marcos. Sí. Fue el portero titular, fue campeón del mundo Brasil, afortunadamente, pero Dida tenía para ser portero titular del
del Mundial. 2002. Sí, tienen números muy buenos. Lo venía demostrando en el Brasileirao, multicampeón con su equipo en ese entonces, y a la postre iría al Milan, donde justo también yo lo comentaba con él antes de empezar a grabar, que es como de cómo podemos relacionar. Yo decía, es que para mí sí es una figura Dida, o sea, donde lo pongas para mí sí era una figura. Pero pues yo he escuchado gente que dice que no, Dida, o sea, lo conocen más por el nombre y por la historia esta que estamos hablando ahorita, que por lo que realmente tiene en su palmarés. Y lo ves, y no, tiene Copas Américas, mundiales, subcampeonatos mundiales, confederaciones, si no me equivoco tiene 2. Medalla olímpica. Medalla olímpica también tiene, obviamente con el Milan, campeón de Champions, campeón de Liga, campeón de Supercopa, y podríamos seguir hablando de su palmarés, que tiene cantidad de números extraordinarios, pero probablemente también el hecho de que fue titular con Brasil mucho tiempo también, pero también habría que ponernos a pensar si el color de piel también suscitó que de pronto venía el cambio entre salida Dida y entrada Julio César. Puede ser, porque realmente, y para mala fortuna, para no adelantarnos, el tema de Dida, estuve viendo también que llega a la Copa del Mundo de 2006. O sea, Dida ya tenía, o sea, creo que Dida tuvo más logros y más palmarés con la selección brasileña que incluso con sus clubes. Sí. O sea, creo que fue mayor los logros que tuvo en selección. Pasa la Copa del Mundo de 2002, llega a la de 2006 y claramente Dida, por la trayectoria, es puesto para ser el titular del 2006, ¿no? Llega a Pereira, es entrenador que para mí tuvo carácter, porque claramente al tratar de poner a Dida en una Copa del Mundo como titular, iba a ser objeto de críticas fuertes, y claro que las tuvo, Y hubo mucha gente que ya incluso previo a un año antes de la Copa del Mundo ya querían buscarle la forma de decir, oye, pon a, ¿cómo se llama este portero? Senin. Senin, ya la gente estaba pidiendo a Senin como portero titular para el Mundial, que era un portero local, que no había salido de su liga, y Dida tenía ya trayectoria en el medio, una estrella del Milan, ¿no? Sí. Y la gente seguía con la idea de no poner a Dida, y con todo y su trayectoria, con tal de que no fuera negro el portero. Y a ver, si nos ponemos en la mentalidad de los medios brasileños, tenían la razón. O sea, vamos ya a dejar de lado el tema crítico y el tema cliché, pero tenían razón. O sea, a ver, me estás diciendo que un año antes de la Copa del Mundo, que sabemos que la Confederaciones la ganó Dida en 2005 con Brasil, me estás diciendo que ya desde un año antes estaban preparando el boicot para que no pusieran a Dida de titular. Y pues tal vez tenían razón, porque Brasil, si no me equivoco, llegó hasta cuartos en 2006 o semifinal. Llegó a cuartos. A cuartos. Quedó eliminado en cuartos de final. Entonces seguramente llovieron muchas críticas en los medios brasileños, seguramente también alrededor del mundo, al contar la historia de lo que había suscitado en 1950, equiparado con lo que estaba pasando en 2006. Y seguramente los brasileños se dieron un tiro en la cabeza y decirte, es que teníamos razón, te advertimos, te avisamos, y no nos hiciste caso, en este caso al entrenador que mencionas. Sí, pero igual así yo admiro al entrenador, porque la verdad creo que, o sea, yo creo que en México tenemos un portero de este tipo, no dudamos en lo absoluto en ponerlo. O sea, ya quisiéramos un portero con ese lo tenemos. De trayectoria. Pensé que de calidad. Pensé que de calidad. De calidad tenemos a Malagón. Eso está más que sí. De calidad tenemos a Malagón. Ese es el programa. Diría Burak, no la Corrientes. No, pero a ver, esa es la verdad. O sea, con la trayectoria, aquí en cualquier país, irá de titular sin problema, ¿no? Y en Brasil me sorprende que no. Y para suerte de Dida, como dices, llega a la Copa del Mundo y ni siquiera semifinales. Sí. Se les puede ser campeón del mundo, y teniendo creo que un mejor plantel Brasil que el que tenía en 2002, queda fuera en la Copa del Mundo, y eso es un golpe, no sé si para Dida, pero pues sí, otra vez para la afición brasileña, ¿no? Y no sé si tenía un mejor plantel que en 2002, pero al menos tenía más experimentado, más maduro, y que una joven promesa como era Ricardo Kaká, que seguramente la iba a romper. Todavía no era titular, pero ya estaba como que pactado ahí que pudiera jugar. Tenía jugadores como Ronaldinho, Ronaldo, Cafú, Roberto Carlos, y podríamos mencionar a varios, pero como que eso es lo complicado de entender, ¿no? Y lo mencionabas al principio. Y perdona la expresión, perdona lo que voy a decir, pero le buscamos las chichis a las hormigas, tal cual. Vemos que pasó, y no nos vamos tan lejos, en 2014, ¿qué pasó con el 7-1 de Alemania? El culpable, y aunque probablemente sí lo pudo haber sido y pudo haber hecho en más goles,
El culpable, Julio César. Sí. 7 goles en contra de Julio César. Sin pensar que también existía la defensa. Claro. Sin pensar que existía el mediocampo. Laterales que dejaron de hacer. Defensa que dejaron de jugar. Pero sin duda se fueron todos. Es que Julio César ya está viejo. Ya no está para selección. Ya cambian. Ya tiene que haber un recambio generacional del portero. Es como de, pues sí, pero también tienes que ponerte a ver todo y ponerlo en tela de juicio de tu defensa también falló. Tus laterales no hicieron. Tus mediocampo no recuperó. Los delanteros, pues tal vez no haya tanta bronca en contra de ellas porque el único que se daba era Oscar y pues metió el gol, o sea, mínimo el de la honra, pero pues es tal cual, o sea, nos queremos empeñar en querer criticar y buscar culpables en todo y ¿te ha pasado? Yo siempre lo molesto a él. Cada que Kevin Mier cometía un error contra el América, de que despejaba y se alejaba y le metían gol Richard Sánchez, yo siempre le decía, es que la bronca no son no es la derrota, son las formas. Y en este caso, exacto, el culpable era el portero, siempre. Sí, y fíjate, ahora vamos a poner en una balanza. Porque, a ver, si en algún momento se cree que Barbosa tuvo esos errores y se le señaló tan fuerte, estamos viendo que en los últimos mundiales no ha habido un portero de color después de Dida. ¿Por qué no empezó también ahora de ese lado? Sí. ¿Por qué no se habló del tema de Julio César porque era blanco? Por ahí vamos a dejarle, ¿no? Porque ¿por qué no se midió de la misma forma? Sí, no se calificó con la misma vara porque, o sea, lo menciono, Julio César dijeron es que está viejo, 7 goles, sí, pero nunca se mencionó el color. No, o sea, y aparte duró, si lo ponemos en una línea del tiempo, la crítica de Julio César, duró de que terminó la semifinal a que empezó la final. Ajá. Y en cambio, en su momento con Dida, y nos retrocedemos más en el tiempo con Moacir, duró hasta que casi pasaron 50 años. Sí. O sea, la crítica sobre Moacir la siguen haciendo. O sea, yo creo que eso sigue existiendo. El decir es que si hoy pensáramos en que van a llevar a un portero de color a Brasil, yo creo que dirían es que acuérdate de lo que pasó con Moacir Barbosa, o acuérdate de lo que pasó en su momento con Dida, pero no pondrían lo que pasó con Julio César, lo que ha pasado con Alisson, lo que pasó con Ederson. No debe faltar por ahí en Brasil alguna persona que diga, una persona blanca que diga, no, es que los porteros negros, porque pasó incluso previa a la Copa del Mundo del 2006, Ajá. cuando ya sabía que iba a ser titular, un comediante brasileño, no recuerdo bien su nombre ahorita, no solamente se opuso, escribió en una columna el por qué un portero negro no debía jugar en una Copa del Mundo. O sea, si estamos hablando que en 2006 todavía había unas que otras personas que se quedan con la idea, y no vamos lejos, en nuestro país todavía hay personas con muchas ideologías del pasado, ¿por qué no pensar que hasta ahorita sigue habiendo gente con esa ideología de que no debe haber porteros negros en Brasil? Y es una doble moral enorme, es una condición cerebral estúpida, porque estamos hablando, y tú lo dijiste, que en porcentaje en Brasil hay más de color que personas blancas. Tal cual. Y más, por ejemplo, los futbolistas talentosos, la mayoría son de Río de Janeiro, de Bahía, que están pegados a la costa. Entonces, al final del día, por alguna u otra razón, no me pregunten por qué, pero hay más de color concentrados en esa zona. Entonces, hablamos de que a lo largo de la historia, y en la historia reciente, han pasado futbolistas como Robinho, Ronaldinho, Adriano, Ronaldo, que si bien Ronaldo, por decirlo, no era tan de color, no era güero, no era nórdico, el único güero que existía era Kaká, que fue el que la rompió. Estaba también Cafú, Dida, hoy en día está Vinicius, Rodrigo Góez, Casemiro. Entonces, ¿por qué pensar que... O sea, seguramente me van a cancelar con esto, pero ¿por qué pensar que el portero de color es la malaria para Brasil y no pensar que es el delantero? O Ajá. no pensar que es el lateral. Porque sabes también que estuve investigando y se me hace una término, no me acuerdo bien el término, pero se me hizo ridículo. El término llamado colorido, no sé qué, que dicen, es que Dida puede, y lo dijeron con Dida, okay. no me imagino que con muchos también de Brasil por esto que dices. Es que sí, Dida va a ser portero titular, pero no es tan negro. Sí. O sea, como Barbosa era muy negro, decían, es que Dida no es tan negro. O sea, había como esa tablita, ¿no? La paleta de colores. Tanto, ¿no? Es que este sí no da mala suerte porque es un grado menos negro que Barbosa. O sea, a mí se me hace ridículo, pero se llegó a hablar en Brasil de eso. Para quienes no entiendan la referencia, y espero la pongas aquí encima de mi mano, la paleta de colores deviene de un programa que se llama Family Guy, Padre de Familia, en donde tal cual califican a las personas para entrar a un lugar con el color de piel. Entonces, es como color carne, blanco, rosita, pasan. De ahí para abajo ya no pasan, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, a ver, no dudes que la colorometría también tenga que jugar un rol importante en este sentido. Porque... lo hemos visto en el fútbol actual. ¿Cuántos futbolistas? A ver, si no me equivoco, alrededor del 70-75% de futbolistas hoy en el mundo son de color.
Francia está plagado de futbolistas de color. Alemania, también digo, Hitler se daría un tiro, pero también Alemania ya está plagado de futbolistas de color por la migración que existe, la cercanía que existe y obviamente los antecedentes que existen de los abuelos se mudaron a Francia, los marroquíes en España también, tal, ¿no? Entonces, pero hoy en día también pasa lo mismo. Vamos a poner Bukayo Saka, cuando falló el penal con Inglaterra. Vinicius, que sufre de mucho racismo, digo, también se queja y lo que quieras, pero sufre de racismo, pero hay futbolistas como Jude Bellingham que no son víctimas de insultos racistas y también es un color de piel oscuro, o sea, también podríamos ponerlo como que es de proveniente de familia africana seguramente, que es de donde vienen todos los negros. Entonces, ¿por qué a unos los insultan y a otros no? O sea, ¿qué está pasando en la mente del aficionado? Es que no, realmente este tipo de expresiones no tienen lógica. O sea, realmente lo decíamos al principio, es una forma de vamos a buscar culpables y ese toque diferenciador, ¿no? Es que todos eran así, pero tú eras de color, tú eras negro. Y ahí está la culpa que... Y realmente yo estaba pensando, porque también me puse a investigar no solamente lo que pasó en esa Copa del Mundo, pero me parece que esa derrota de Brasil cambió la historia del fútbol brasileño para bien. Porque por ahí leí, y creo que mucha gente lo conoce, de que el papá de Pelé estaba viendo esa final. Y Pelé de niño vio llorar a su papá por esa final perdida. Y Pelé le dice, no te preocupes, yo voy a ganar la Copa del Mundo por ti. ¿Me recuerdas el color de Pelé? Sí. Y es el máximo ídolo, no lo pondría solamente de Brasil, yo creo que del fútbol, o sea, ganador de 3 Copas del Mundo. Al final del día Brasil se quedó con el trofeo Jules Rimet como reconocimiento de haber ganado 3 Copas del Mundo, y tal cual lo mencionas, es futbolista de color y fue ídolo desde los 17 años hasta el tiempo en que falleció, fue ídolo de Brasil. ¿Y por qué a él no lo pusieron en teleojo? O sea, evidentemente los panoramas son totalmente distintos, ¿no? Sí, claro. No voy a decir que te da las 3 Copas del Mundo, pero sí contribuyó mucho a que lo hicieran. O sea, porque sabemos que en la primera casi no tuvo participación en el Mundial. Claro. En la siguiente, que fue donde fue su pleno auge, sí tuvo mucha participación. Ya en la última, por lo mismo de la edad y todo, no tuvo tanta, pero sí estuvo jugando. Entonces, sí existió la contribución de Pelé y evidentemente es histórico para el fútbol brasileño, porque me parece, si no me equivoco, jugó solo de manera local en el Santos y si acaso en el Cosmos de Estados Unidos ya en la fase final de su carrera. Y con Brasil, entonces son panoramas totalmente distintos. Sí, es color de piel, pero es que también depende. No quiero comparar selecciones, pero seguramente la selección de Pelé era mucho mejor que la de Moacir. Entonces probablemente también ahí venga la balanza de poner cuál era mejor y cuál no, y cuál se ve perjudicado, obviamente, que en este caso es el haber sido derrotado en una supuesta final como le pasó a Barbosa. Sí. Yo lo pongo ahí como un tema de qué hubiera pasado si, ¿no? Porque pues, supongamos que Brasil hubiera ganado esa final. Sí. A lo mejor y Pelé... Ni figuraba. No figuraba, ¿no? Y Brasil no sería el más ganador de los mundiales hasta ahorita, ¿no? O sea... La gente lo puede haber visto así conforme pasaban los años y no lo vieron, o sea, se quedaron tan casados en la ideología del portero de color. Y ahora para ir cerrando un poquito el tema, la pregunta es, y bien ya lo mencionabas un poquito antes, ¿realmente se ha cambiado esta ideología? La pregunta es esa. Mira, a mi parecer, internacionalmente en el fútbol no, lo podemos ver aquí en México con Julián Quiñones. Muchos se siguen refiriendo a él por su color de piel y que no debería estar en selección X o Y. Lo hemos visto con Francia, cómo han recibido críticas por decir que prácticamente 9 de los 11 franceses en el campo son africanos y los otros 8 que están en la banca también lo son. Yo creo que no ha cambiado, nada más que hay que ver el lado bueno, el vaso medio lleno o medio vacío, y depende qué tanto te ayude o te beneficie o te perjudique el hecho de tener futbolistas de color en tu país. Si evidentemente te van a dar una Copa del Mundo y un subcampeonato, 2 mundiales consecutivos como Francia, pues los vas a tener en la gloria, los vas a canonizar. Pero si no te contribuyen mucho y realmente te viene a quitar un lugar de un canterano que lo puede hacer mejor en la Liga MX, van a venir las críticas y obviamente va a ser más perjudicial para la selección que para otra selección que pueda ser campeón del mundo. Sí. Yo siento que a lo mejor, tal vez yo sí creo que ese tipo de ideología sí se ha ido ¿aminorando? Ha ido menos. Pero en el momento en el que la afición brasileña vuelva a tener la oportunidad de encontrar un culpable en una eliminación, y si por azar del destino el portero que estaba en esa eliminación es negro,
Sí. regresamos. Es como un ciclo, o sea, no se va a perder. Sí, es una bola de nieve que en algún punto siempre regresa al mismo punto donde inició, ¿no? O sea, es como, estás aquí otra vez, tú piensas que vas a salir y de pronto otra vez regresas por lo mismo que ya mencionas. Sí, sí, sí. Y por ahí leí una anécdota de cuando se investigó sobre este tema en 2021 de ESPN, una nota. No recuerdo bien los nombres de los brasileños porque ya ves cómo son. Pero en un partido iba perdiendo el equipo, creo que visitante, no recuerdo también los equipos, pero el portero del equipo que iba ganando era negro. Ajá. Entonces le dijeron al delantero, ¿por qué no has metido gol? Que no sé qué. Y su expresión fue, es un portero negro, en una de estas se equivoca. Llega el segundo tiempo, meten gol, no hubo error del portero. Pero dijeron, te lo dije, empezaron a festejar. Y el delantero que dijo, te dije que se iba a equivocar. ¿Por qué? Porque es negro. Y no le estoy mintiendo. Hay una nota de ESPN de una anécdota de este tipo y es del 2021. Y es que hay un dicho popular cubano que dice, si el negro no la caga al principio, la caga al final. Entonces, a ver, seguramente suena feísimo decirlo. Y claramente que suena raro y grotesco el decirlo así. Pero es esta ideología que tenemos, porque es tal cual todo el mundo la tenemos, de pensar que el color de piel es algo referente a si eres bueno o eres malo. Y está interesante porque incluso, o sea, este dicho que dices, ¿de dónde viene este dicho? O sea, de algún momento ese dicho, como el dicho de la abuela, ¿no? Y se va pasando por generaciones. ¿Por qué no pensar que Jori pues empezó por ahí? No solamente, no digo en Brasil, pero en algún otro lado, porque el tema del racismo sigue existiendo. Sí. Y hasta dichos ya se crean de este tipo de actos, ¿no? Sí, como burla, en tono burlesco, comediante, pero al final del día es algo que refleja lo que somos como sociedad y lo que perjudica, en este caso, en la mentalidad del aficionado para con los futbolistas en el deporte más popular del mundo, sin duda alguna. Sí. Pero bueno, esperemos que en el proceso, digo, lo veo muy complicado, ¿no? Y más allí en Brasil. Digo, al final nosotros aquí estamos en México y ¿no? Comandarle Garreta, pues no sé. Pero, ojalá que vaya avanzando cada vez más, ¿no? Y sí que saben que el hecho de que en este momento no haya porteros negros en Brasil, sea porque realmente son porteros de calidad, que claramente lo son, pero que no sea por un tema de racismo, ¿no? Esperemos que ese tema se vaya avanzando más en el fútbol brasileño y también en el deporte en general, porque ahorita hablamos de Brasil y de la selección brasileña y bla, bla, pero se da en muchos casos, en el básquetbol, en el béisbol, se da en muchos casos, sí ha habido un avance, pero esperemos que vaya avanzando más y se vayan borrando esas ideologías, ¿no? Y al final el deporte es para todos. Sí, porque al final del día todos, al menos algún punto de nuestra vida que hemos visto fútbol, idolatramos a un futbolista de color. O sea, algún punto aquí nos recuerda al de Drogba del Chelsea, que en algún punto dijimos, él es la bestia, el próximo Balón de Oro. Se quedó a escasos metros de lograrlo, pero ¿quién no ha idolatrado a un futbolista y decir, ¿por qué no Neymar en su momento también? Entonces la verdad es que cambiar la ideología funcionaría mucho para que el deporte sea un poco más limpio en el aspecto visual que en otra cosa. Y la verdad el deportista de color, o sea, no porque ahora minimice a los blancos, ¿no? Porque no. Pero tienen características, tienen características muy diferentes, ¿no? Fisionómicamente tienen características totalmente distintas a nosotros. O sea, ellos les crecen las piernas de alguna manera, los músculos de las piernas, por eso son tan buenos en 100 metros. El otro día vi una entrevista de un keniata que decía que los keniatas ya nacen con las piernas para correr. Ellos tienen que trabajar la mente porque lo que se les cansa es la mente de correr, las piernas nunca. Entonces, ellas tienen ventaja fisiológica sobre nosotros. Entonces, hay que aprovecharla y sacar beneficio para la selección. Y esto va para el Vasco Aguirre, que siga convocando a Julián Quiñones. Ahí está Javier Aguirre. Si ves esto, ponte las pilas. Y bueno, pues obviamente de estos temas hay muchos en el deporte, ¿no? Que ya iremos hablando a detalle, como hoy con Dida en el béisbol y como dije en el básquetbol. Hay muchos temas que los iremos tocando más adelante en este podcast, pero el día de hoy llegamos al final. Gaby, gracias, estuvo buena la plática y espero poderte tener de nuevo aquí en otro episodio. Nuevamente gracias por la invitación, sí, muy enriquecedora, muchos datos que nos diste aquí. Y digo, para aclarar a la gente, no va a ser un podcast de hablar de temas de racismo, va a haber otras cosas obviamente. Porque mencionaste de béisbol Jackie Robinson, dije, seguramente va a ser un podcast de puro por ahí, ¿no? O sea, se va a hablar. Seguramente. Hay más temas, ¿no? Temas de esclavitud, ¿no? Sí, hay temas también de color. Bueno, va a haber más temas. Hay variedad, ¿no? No se creen que voto solo es racismo, ¿no? Pero sí se van a tocar algunos temitas, pero ya los sabrán en los siguientes episodios. Exactamente. Pues Gaby, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Espero tenerte por aquí. No, seguramente seguido vamos a estar. Y pues no se lo pierdan porque la verdad es que son temas muy interesantes. Y no somos quien para modificar la idea de la gente que nos está viendo, pero probablemente a través de la reflexión podamos cambiar un poquito la actitud de cómo vemos a los demás. Ya con este podcast también estamos tratando de hacer un cambio, ¿no?
en el deporte. Social. Muy bien. Pues muchas gracias a la gente que estuvo, que se chutó todo este podcast. Esperen el siguiente episodio porque el siguiente tema va a estar muy bueno. Suscríbanse, dejen su like en este video para hacer crecer esta comunidad y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Chao. Adiós. Dale. ¿Cuánto nos? No, nos pasamos. Está bien. Ya nada más ajustes.